Hola, buenas tardes. Estamos en el 15 de abril, miércoles 15 de abril. Vamos a dar inicio al ciclo 2020 de las materias que estoy dictando acá en el Instituto Joaquín B. González de la Ciudad de Buenos Aires para el profesorado de Geografía. Originariamente esta clase de apertura iba a ser presencial el día 1 de abril. Habíamos hablado con el director de la carrera, con Patricio, para llevar adelante esta acción ese día en el horario de Geografía Social C, abierto a los demás estudiantes que en ese momento no estuviesen cursando en ese horario, y abierto a otros estudiantes y a graduados y al público en general. Habíamos recibido muy buena recepción y bueno, ya estábamos viendo de implementar algún mecanismo que fuera que pudiera contener un número de gente tan importante como el que sorpresivamente quería o decía o manifestaba querer venir a este encuentro. Entonces, bueno, nosotros vamos a tener de manera por video esta primera clase. Está abierta para las 8 comisiones que tengo en el profesorado en este momento. Según el listado que tengo, son alrededor de 150 estudiantes repartidos entre las 8 comisiones, más unas 20 personas que quieren estar como oyentes, así que 180 personas más o menos somos las que vamos a estar en comunicación. En el correo electrónico que les envié, donde está el link de este video, están explicadas las cuestiones de la dinámica con la cual nos vamos a manejar en este periodo de la virtualidad. En esta primera clase, que es común para todas las materias, ¿no? Porque acá, desde primer año con economía hasta cuarto, que está social y epistemología, quiero hablar de algo que pueda resultar de interés para todas las materias y para todos los estudiantes que están en distintos momentos de la carrera. Y por supuesto, si hay graduados escuchando esta clase, también les pueden llegar a servir estas reflexiones. Entonces, de lo que yo quiero hablar es de dos cosas que están relacionadas. Por un lado, algunos elementos asociados a la formación docente, y por otro lado, pensar o hacer una mirada sobre las prácticas de la enseñanza en escuela media, entendidas estas no tanto como un instrumental técnico para dar buenas clases, sino entenderlas en términos de una transmisión de carácter cultural. Entonces, estas dos cosas asociadas. Vamos a hablar entonces de formación docente y de práctica. Las dos cosas juntas. Y como subtema, dentro de esto que voy a hablar, está el problema de la definición de este campo de fuerzas que es la enseñanza de la geografía. Y el carácter específico que está asumiendo, desde mi punto de vista, la geografía en las últimas 2 décadas, aunque vamos a ver que se rastrea desde este carácter desde el año 1983. Bueno, vamos a empezar. Antes que nada, quisiera hacer una especie de línea de tiempo imaginaria en relación a los ámbitos en los cuales se produce y circula la geografía en la Argentina. Nosotros, desde fines del siglo XIX, tenemos instalada a la geografía como una materia, a veces más, a veces menos, de cierta importancia, a veces más, a veces menos, pero importante. Dentro de la currícula siempre estuvo presente y en general, más allá de los avatares históricos, estuvo atravesada por dimensiones políticas y dimensiones naturales. Como que estos eran los dos elementos, a veces un poco más uno, a veces un poco más el otro, que estuvieron presentes en la enseñanza de la geografía en el nivel medio desde el siglo XIX hasta ahora. Pero la hora que estoy diciendo ahora, vamos a ver que no es tan así, que hay una serie de cambios que tenemos que empezar a analizar. La primera cuestión es que tenemos que pensar que hay un momento clave que es el año 1953, que es el momento en el cual se funda la primera carrera de geografía universitaria, que va a ser en la Universidad de Buenos Aires. A partir de ahí comienzan las otras geografías en otras universidades de la Argentina, y el rasgo que va a asumir la geografía universitaria es justamente una geografía orientada a la investigación y a la producción
de conocimiento en el marco del funcionamiento de universidades. Nosotros teníamos ya las sociedades geográficas, como el caso de GEA, existiendo y produciendo material y produciendo cierto tipo de ideas, pero no se inscribe estrictamente dentro de la lógica de un mundo universitario de la geografía. Entonces, este momento es un momento en el cual empezamos a encontrarnos con dos mundos. Un mundo que es el de la escuela, donde se enseñan conocimientos políticos y naturales sobre la geografía, y otro mundo que es donde se efectúan interrogaciones, como se la pueden realizar las ciencias sociales, o como se la pueden realizar las humanidades, o como se la pueden realizar las ciencias experimentales. Entonces, estos dos mundos van a estar circulando en paralelo, y en el caso de geografía, la distancia entre el mundo de la interrogación universitario y el mundo de la práctica y de transmitir conocimientos empiezan a separarse cada vez más, se distancian cada vez más, a punto tal que al día de hoy es un espacio o un ámbito específico de conocimiento el de la vinculación entre el mundo universitario y el mundo escolar, o el mundo académico y el mundo escolar, en relación a cómo van de un lado a otros los saberes que circulan en ambos lugares. Entre el 53 y el 73 tenemos entonces este despliegue que les estoy diciendo. Ahora bien, en el año 73 tenemos un momento clave por varios motivos, pero básicamente lo que tenemos en el año 73 es la finalización de la dictadura que había comenzado en 1966, la dictadura de Onganía Levingston Lanusse, y el año 73, donde se reabre el ciclo democrático en Argentina, que va a ser cortito, de 3 años. En este periodo, parte de la geografía universitaria entra en diálogo con las geografías neohistoricistas que se están desarrollando en Europa Occidental, fundamentalmente, atravesadas por las lecturas del materialismo histórico, por un acercamiento a las vertientes filosóficas de la fenomenología y en menor medida con el anarquismo. Es un diálogo muy incipiente que comienza a desarrollarse en estos años, donde empieza a pensarse más en profundidad el carácter social, no solamente humano, sino el carácter social que tiene la geografía en su vinculación con el mundo natural, con la dinámica natural. Esto a partir de 1976, con la dictadura militar que se prolonga hasta el año 83, queda congelado, se termina. En realidad comienza a terminarse un poquito antes, comienza en el 75, cuando en el marco del gobierno democrático se establece el sistema parapolicial de la Alianza Anticomunista Argentina. Bueno, ahí se empieza a cortar estas innovaciones que se fueron realizando en estos años. Ahora, en el 83, y este es un momento clave para todo lo que yo quiero hablar con ustedes acá en el 83 comienza el periodo democrático, que se extiende hasta el día de hoy con enormidad de dificultades de todo orden que ya conocemos de la historia reciente. Y este periodo 83, bueno, ya sabemos, es la reinstauración de los derechos políticos, reinstauración de los derechos sociales, pero hay algo que vamos a estar acá en Argentina, es un fenómeno mundial también, pero acá en Argentina está muy marcado, que es que los derechos de ciudadanía social, es decir, aquellos que tienen que ver con trabajo, vivienda, alimentación, hábitat seguro, vienen complicados, ¿no? Venimos con problemas, es decir, hay una serie de circunstancias que la dictadura militar echaron hacia atrás esos derechos sociales y el sistema democrático no los pudo restituir plenamente. Entonces queda abierto todo un escenario de conflictos asociados a las cuestiones de carácter más social, entre ellas las desigualdades agudas y cada vez más agudas que se van a presentar en términos geográficos. Entonces, las desigualdades geográficas, las desigualdades en términos de distribución de la pobreza, en términos de acceso a un hábitat no degradado, las desigualdades asociadas a que la contaminación no
afecta de manera igual a todos los lugares, las enfermedades no tienen la misma incidencia en todos los sectores sociales y geográficos. Bueno, todos estos elementos empiezan a formar parte de las interrogaciones que se efectúan en el mundo de la geografía. Entonces, nosotros vamos a encontrar que el 83 es un periodo que se abre en donde estas preguntas están presentes culturalmente en nuestra sociedad y se abren enormidad de interrogantes que no se cierran con mucha facilidad, quedan abiertos. Entonces, estamos instalados en una sociedad de interrogación desde el 83 en adelante y todo el tiempo observando contradicciones que vemos cotidianamente. Ahora bien, del 83 en adelante, también, y esto es un fenómeno mundial y acá en la Argentina pegó muy fuerte, empezamos a notar que la escuela como tal deja de ser el ámbito que regula la palabra, la jerarquiza, establece con eficiencia y con eficacia la introducción de la cultura letrada. Los años 80 empiezan a mostrar esta pérdida de centralidad de la escuela como ese ámbito de formación de ciudadanos existente hasta la década del 70, empieza a perder centralidad. No desaparece, estoy diciendo que cambia de carácter y que pierde centralidad. Dicho en otros términos, es más difícil poner a los chicos a estudiar que antes, porque el carácter democrático de la escuela trae también este carácter paradójico, que es más dificultad para, sobre todo en los 80, esto se veía fuertemente en los 80, para poder generar la atención por parte de los chicos. Después 90 y década del 2000 continuó, pero donde se produce este cimbronazo es en los 80. Cuando entramos en la década del 90, antes de entrar en los 90, en los 80, esa vieja geografía que se venía dando, de ríos, montañas, capitales, límites políticos, elementos naturales en general, esa geografía empieza a desmigajarse, no tiene capacidad de incorporarse, de introducirse en los estudiantes, justamente por el carácter de cierta sensación de inutilidad que tenía esa geografía. Esa geografía era, bueno, yo voy a la enciclopedia y yo encuentro esta información. ¿Para qué me hace estudiar esto, profesor? En un contexto, recordemos, que es una sociedad, la de los 80, que se está preguntando cosas y tenemos en la escuela una geografía estática que no se pregunta nada. Entonces, entramos en la década del 90. En la década del 90, con la Ley Federal de Educación, trae una situación paradojal. Por un lado, la geografía como tal se desdibuja en los términos clásicos, pero por otro lado hay una apertura a la llegada de nuevos conceptos y de nuevos elementos conceptuales, teóricos, trabajados en las universidades. Esto se va a desarrollar en el marco de la profesionalización docente que se llamaba en aquel momento. Y esta profesionalización docente, uno de los puntos que tenía implícitos, o no tan implícitos, estaba explícito, era la actualización disciplinar en relación a lo que se estaba produciendo en las academias. Bueno, la década del 90 fue justamente muy conflictiva en este sentido. Avanza, ¿sí? Entonces, esta apertura, esta clara instalación de la geografía escolar como una geografía de carácter social, esta geografía de carácter social asume a su vez rasgos más de una geografía crítica, en ocasiones contestataria, pero como mínimo hay un intento de no simplemente ser una disciplina que cuenta capitales, que cuenta montañas, que cuenta caudales de ríos, que cuenta cantidad de gente. Intenta hacer otra cosa. Y ya se establece una vinculación conflictiva, no fluida, entre mundo académico y mundo de los profesorados. Mientras tanto, los profesores en las escuelas medias siguen haciendo lo que pueden en un contexto de sensación de desesperación por el carácter del cambio de la ley.
El país sigue avanzando, la década del 90, en el marco del fuerte proceso de desmigajamiento del tejido social a raíz de las políticas del gobierno de Carlos Menem, básicamente privatizaciones y descentralización de actividades del Estado Nacional hacia instancias inferiores. Y en el año 2001 nos encontramos con la situación, la gran crisis, ¿no? La salida de la gran crisis habilita, en el año 2003, cuando ya está todo más estabilizado, habilita el ingreso a la escuela en los profesores de escuela media, de gran cantidad de preguntas sobre cuestiones sociales y económicas a raíz de la crisis. Se habilita, ¿sí?, en la cabeza de los profesores. En simultáneo, el proyecto político que llega a la presidencia a partir del año 2003 garantiza esa habilitación. Esta habilitación supone entonces que los profesores de geografía pueden preguntarse, y está bueno que se pregunten sobre el funcionamiento de los territorios, sobre las pruebas de la contaminación, y comienza la década del 2000 todo este proceso de desarrollo de profesores con una mirada crítica que se va a extender hasta el día de hoy, con idas y vueltas. Ahora, ¿cuál es el problema con el que nos vamos a encontrar con gran parte de los profesores que se forman en profesorados, sobre todo los no universitarios, como acabamos acá el Joaquín, y los profesores que ya están dando clase en las escuelas? Que para poder hacer preguntas adecuadas, que no sean una queja, que no sean un lamento, que no sean un pataleo, sino que sean preguntas inteligentes sobre la realidad sociogeográfica, se requiere tener conocimientos teóricos y conceptuales de la disciplina, que esos se están trabajando parcialmente en las universidades. No todas las universidades son iguales, acá en Argentina también hay que tener en cuenta eso, pero hay al menos una intención en este sentido. Hay un sistema de investigación, existe el CONICET, existen geógrafos en el CONICET, existen las categorizaciones de los investigadores, existe todo un sistema, ¿sí?, en las universidades que se aceita fuertemente en la década del 90, pero en el nivel medio y en el nivel de los profesorados, estas reflexiones no siempre llegan, o llegan como muy diluidas. Entonces, este es un problema importante que se presenta desde el año 2003 hasta la actualidad. Entonces, los problemas que se abren en 1983 siguen vigentes en el 2003 hasta el día de hoy, que son básicamente cómo entendemos con seriedad y con rigor académico, y no desde la queja, el proceso de democratización de nuestra sociedad, y cómo en ese proceso de democratización hay un déficit muy grande en vastos sectores de la sociedad de derechos de ciudadanía social. Entonces, el problema de la democratización es un problema sumamente importante que es central para entender y para analizar los problemas de la desigualdad geográfica y social. Ahora, esto supone, como dije recién, hacer buenas interrogaciones. Entonces, del 83 en adelante, ¿qué es lo que le va a pasar a muchos profesores en las escuelas? Y muchos estudiantes de los profesorados de geografía. ¿Qué es lo siguiente? Los profesores quedan lo que yo llamo clivados, quedan partidos al medio en este sentido. Hasta 1983 no había ninguna duda de qué era la geografía, para qué servía la geografía y qué había que hacer en geografía. Hasta la década del fines de los 70, principios de los 80, era: estudiante, sépase cuánto mide la Aconcagua y después en el examen final me lo viene y me lo dice. No había duda, sepa cuáles son los límites de la Argentina, los puntos extremos y cuáles son los conflictos que hay con Brasil, con Chile, con Paraguay en relación a los límites, y con Uruguay, y con Bolivia, con todos. Bueno, sépase eso tiene que saberlo. Bueno, entonces, esto es lo que en los 80, por todo lo que dije antes, a partir del 83 queda
desencajado. Entonces, este desencajamiento es lo que yo llamo el clivaje. Y el clivaje, este clivaje que el profesor queda separado, queda en una especie de limbo, porque si vos no sabés bien para qué estás enseñando geografía, tenés un problema grave de identidad. Es decir, del 83 en adelante, lo que queda en claro es que, si hay algo que quedó claro, es que hay un problema de identidad muy fuerte de qué es lo que hace un profesor de geografía, y más aún, qué es la geografía. Ustedes saben, porque los que de segundo año en adelante ya me escucharon, que siempre que comienzo un curso de lo que sea, siempre digo los dos problemas centrales de la geografía son la relación sociedad-naturaleza y la diferenciación de áreas resultante de esa relación. Y que en el curso de ingreso de Economía y Territorio les insistí bastante sobre esto. Y que para poder entender estos dos grandes temas de la geografía se requiere analizar las lógicas sociales, culturales y políticas que dan cuenta de un entramado social con una carga geográfica que hacen que se utilice la naturaleza de determinada manera en determinados escenarios jurídicos, políticos que definen un territorio en primera instancia, en que el territorio no se define solamente por eso. Bueno, todo esto que estoy diciendo en 2 minutos, que sería como el centro de lo que hace la geografía, más allá de las distintas corrientes en las cuales uno pueda escribir, esto que hace la geografía no es fácil de ver. Y además, para poder desarrollar esto se requieren lecturas conceptuales, teóricas, que no son solamente de geografía, sino que son de otras disciplinas, sobre lo cual voy a retomar esto en unos minutos. Entonces, esta circunstancia, ¿no?, de este clivaje, de esta pérdida de identidad, hace que para este campo de saber, que es el de la geografía, yo me apoye en un autor que viene en realidad de la crítica literaria, que es Raymond Williams, y él ha creado un concepto que es el de estructura de sentimiento o estructura de sentir, que lo que hace la estructura de sentimiento es definir algo así como un clima social de época, un clima social y cultural de época. Entonces, en ese clima social y cultural de época, que yo les había dicho antes, está el clima propio nuestro de geografía, que es que gran cantidad de profesores están desorientados y muchos haciendo como camarillas, ¿no? Lo que dice, aquel hace solamente geografía social, y los otros dicen, no, aquellos hacen geografía física. Esta división, Boca River, geografía humana, geografía física, o geografía social y geografía humana, bueno, esta división, Boca River, es la que va a estar presente en nuestro escenario cultural. Entonces, yo les decía, quiero tomar un autor que para mí es sumamente importante. Él viene del materialismo histórico, como recién les dije, viene de la crítica literaria, pero para nosotros es sumamente importante, que es Raymond Williams. A ver si se ve acá. Raymond Williams, en más de un texto, establece esta conceptualización de estructura de sentimiento, y yo les voy a leer una cosa muy cortita, prometo que es cortito, para ubicarlos y no tener que parafrasearlo. Dice, la estructura de sentir es un horizonte de posibilidades imaginarias expuesta tanto bajo la modalidad de ideas como de formas literarias, que para nosotros serían formas de pensar, de escribir y de hacer a la geografía, y de experiencias sociales. Los cambios en la literatura, que en nuestro caso es los cambios en las formas de pensar, hacer y escribir geografía, se desatan cuando esas estructuras de sentir ya no pueden encerrar novedades sociales ni están en condiciones de formularlas dentro del elenco de convenciones conocidas. Repito esta última frase. Los cambios entonces en la literatura, que sería la geografía, se desatan cuando esas estructuras del sentir, es decir, aquella geografía pre-1983, aquella geografía dura, atravesada por los límites políticos y por el naturalismo, ya no pueden
encerrar las novedades sociales. Las novedades sociales de la década del 80, la geografía no las podía explicar, no podía dar cuenta, aun cuando sí, antes de 1983, todo el siglo XX y fin del XIX, había una congruencia entre aquella vieja geografía y los requerimientos sociales. Entonces, cuando estas estructuras del sentir ya no pueden encerrar las novedades sociales, ni están en condiciones de formularlas dentro del elenco de convenciones conocidas. Es decir, lo que sabes de geografía clásica, superclásica, descripción de ríos y montañas, capitales y todo eso, no te sirve hoy. La estructura de sentir, entonces, es un campo de posibilidades. Es un límite a ese mismo campo y un conjunto de líneas de desplazamiento hacia afuera. Es decir, la estructura, este clima cultural, intelectual, es un campo en el cual se hacen cosas, este mismo campo pone un límite, pero además adentro de este campo hay líneas de fuga, líneas de pensar algo distinto y querer salir, ¿sí? Querer salir. Entonces, este campo es un campo que está atravesado por un sedimento, que es el de la geografía pre-1983, más un montón de dudas que los profesores se hacen, más las posibilidades de salir a preguntar, a interrogar por fuera de esa especie como de corralito de pensamiento que existe en el campo. Entonces, cuando nosotros tenemos que mirar este campo de la geografía en el marco del campo más amplio, que es el del conocimiento de lo social, y a su vez este campo de conocimiento de lo social en el escenario de lo social y su dinámica social, nosotros, o yo, lo que planteo, es básicamente pensar lo siguiente. Antes de 1983, vamos a usar un término que es lo que se llama geografía compacta. Lo que existía antes del 83 es una geografía compacta. Paradojalmente, fíjense, esa geografía compacta que era una geografía descriptiva, sumamente empírica, de un empirismo que sin interrogaciones, un empirismo muy ingenuo. Y esta geografía va a trabajar cosas sueltas, geomorfología, climatología, elementos de antropología, elementos de economía, todas cosas sueltas, pero ¿qué era lo que las unía y compactaba? Lo que las unía y compactaba era justamente el carácter político de estar al servicio de un proyecto de integración nacional característico y típico de los estados modernos de fines del siglo XIX y de todo el siglo XX, o de la mayor parte del siglo XX. Entonces, esta geografía orientada a esto, donde el chico iba y aprendía en la escuela de geografía, ¿por qué? Porque vos en la escuela, para ser un buen argentino, tenías que saber cuánto medía la Concagua, cuánto mide la Conquija, cuánto mide el río Paraná, el caudal del río Paraná y cuánto llueve en la región pampeana. Eso te hacía un buen argentino. Y esos eran los saberes necesarios para la Argentina. A partir de la década del 80, esto empieza a trastocarse. Ya la idea de qué es ser un buen argentino ya está puesta en duda. Es más, ¿qué es ser argentino? También está puesto en duda. Entonces, imagínense la geografía. ¿Cómo no se va a poner en duda en relación a esto? Entonces, esta geografía compacta, que estuvo durante décadas operando, persiste después de 1983 como un sedimento cultural. Es un sedimento de carácter cultural. No desapareció. Lo que pasa es que muestra su inutilidad, pero no desapareció. Está presente, cada vez más desmigajada, pero está. A esto yo le voy a llamar lo que es prácticas residuales. Vuelvo un poquito para atrás. Cuando Raymond Williams habla de estructura de sentimiento en la definición de estos campos, en este universo de la estructura de sentimiento, vamos a encontrarnos tres tipos de prácticas. Las prácticas residuales, que son las que quedan de antes, las prácticas que son dominantes culturalmente en este momento, y las emergentes, es decir, las que miran lo que hay, quieren pensar algo distinto, algo que sea una línea de salida de esta situación. Entonces, la geografía posterior a 1983, este campo de la geografía va a tener un residuo de geografía compacta,
geografía C, la letra C, compacta. Entonces, la geografía C es una geografía de carácter descriptivo, empírico, memorístico, donde no hay que relacionar nada, porque las relaciones ya están dadas por sí mismas. Por un lado, con la dimensión de la política, que recién les decía antes, es importante entender geografía porque políticamente, para los intereses del Estado Nacional, es importante que la gente quiera, mejor dicho, que la gente conozca geografía para poder querer a su país. Esto por un lado. Y lo otro que anudaba los distintos elementos de la geografía previo a 1983 es un determinismo ambiental potentísimo. ¿Dónde se ve ese determinismo ambiental? Aunque ustedes tengan 18 años y sean muy jóvenes, seguramente habrán escuchado decir que la Argentina es un país que debería estar en el podio de los principales países del mundo. ¿Por qué? Porque tiene todos los recursos naturales. Entonces, esa idea de que tenés mucha naturaleza, que eso también hay que discutirlo, porque la mayor parte de la Argentina es semiárida o árida. Bueno, pero supongamos que esto sea así. Esto supone, este imaginario supone una fuerte impronta naturalista en el destino del país. Bueno, esto mismo, entonces, dimensión política y dimensión naturalista, es el elemento central de esa geografía pre-1983 y que ahora se constituye en la geografía residual, que es la geografía compacta, está compactada. Entonces, el profesor de geografía salía del profesorado, tenía el paquetito incorporado y ese paquetito iba y lo enseñaba. Lo único que había que hacer era, en geografía humana o en geografía económica, actualizar la cantidad de población, la cantidad de vacas, la cantidad de hectáreas de trigo cultivadas, y hasta ahí llegamos. Desde el punto de vista natural no hay nada que innovar porque llueve más o menos igual, los ríos son más o menos igual, hay mucho no había que innovar. Entonces, este paquetito es la geografía dominante hasta 1983, pero del 83 en adelante deja de ser dominante, pasa a ser un residuo, es residual, pero ese residuo es un residuo de nostalgia. Muchos profesores tienen la nostalgia de eso. Ahora en un ratito vuelvo sobre esa cuestión, porque la identidad histórica de la geografía es esa. En segundo lugar, hay una geografía, entonces, tomando a Williams, que es de carácter emergente. Hay una geografía que emerge, que se intenta preguntarse, intenta interrogarse, intenta mejorar las preguntas y en la medida que obtiene una respuesta va hacia otra pregunta, ¿no? Y esta geografía, que es esta geografía de carácter emergente, se ve que se desarrolla en las universidades, se ve que muchos profesores en las escuelas quieren implementarla, pero ahí nos encontramos con dificultades, porque para hacer buenas preguntas, que dije hace unos minutos, para hacer buenas preguntas lo que necesitamos es tener buena formación teórica, buena formación conceptual, y el mejor lugar para poder empezar a desarrollar esos saberes es la formación inicial, porque una vez que después te recibiste, todo va a ser como más difícil. Si el sello inicial, que es cuando te estás formando, viene más o menos, se puede reparar después, pero es como medio difícil. La formación inicial, cuando están haciendo el profesorado, es de enorme importancia. Entonces, esta segunda práctica, que es la práctica emergente, yo la vinculo con algo, sin marearlos demasiado, con algo que viene del psicoanálisis de Lacan. ¿Qué es lo que dice Lacan? Lacan dice que los bebés, una vez que nacieron, están con el pecho de su mamá, están unidos a ese mundo de la madre, ¿no? Cuando se los saca de la teta, se destetan, pierden ese objeto que les daba todas las seguridades, ¿no? Y a partir de ahí, la vida psíquica del bebé y de todos nosotros se desarrolla buscando todo el tiempo ese objeto A, que es el cuerpo de la madre, que se perdió, que no está. Entonces, el impulso vital es salir a buscar ese objeto A, al cual nunca vamos a llegar, pero nos mueve en esa dirección, Entonces, la geografía
emergente, que yo acá voy a llamar la geografía A, en términos de objeto A de Lacan, es esa geografía por la cual los que nos interesa la geografía todo el tiempo nos estamos preguntando cosas, no tanto para encontrar la respuesta, sino para tratar de hacer una mejor pregunta. Vivir siempre en la pregunta. ¿Qué decía Lacan sobre las posibilidades que tienen las personas respecto del objeto A? La posibilidad saludable es todo el tiempo estar buscando algo que nunca te va a dar la respuesta y siempre, y una vez que conseguís, vas otra vez a otra cosa porque no te va a satisfacer, porque no es la originaria. Y la otra es, bueno, tomás el camino de te alcoholizar, las drogas, la decadencia, porque no podés tolerar el estar arrojado a vos mismo a un mundo de interrogaciones y a un mundo de búsquedas. Entonces, este arrojo, este estar como medio borracho, drogado, es un poco esa idea de ponerse nostálgico por esa geografía que no está. Esa geografía que se fue en el 83, donde el profesor quedó clivado, esa geografía es algo así como la madre, la teta de la madre que no está más, y los profesores ahora están en la necesidad de. Entonces te quedan dos opciones. O te empezás a preguntar cosas, o te replegas en la geografía C, en la residual, que ya no existe. Entonces, recostarte en la C es un poco como el drogadicto o el borracho. No haces geografía C y haces una cosa que está más o menos ahí, que es una especie como de, siempre de nostalgia por aquello que, no, que quisiéramos que sea, pero que no fue. No te metes en un mundo de preguntas porque entendés que la geografía no tiene nada que preguntarse y seguís adelante. Entonces, lo que tiende a suceder, lo que yo veo en el trabajo de campo, en 30 años de laburo en esto, de trabajo en esto, lo que yo veo es que hay muchos profesores que intentan hacer una geografía de interrogación, geografía de carácter A, pero terminan muchas veces cayendo en el camino que no es el de la búsqueda. Y ese camino que no es el de la búsqueda tampoco es el de la geografía compacta, es algo intermedio, que es lo que voy a llamar la geografía B. Es decir, ni el objeto A, que no lo estás persiguiendo, ni el objeto C, que el objeto C ya es residual y ya no te sirve, porque hacerle estudiar al día de hoy a los chicos cuánto mide la Aconcagua y te tiran con el celular por la cabeza. No. Entonces, ahí hay un problema, ¿sí?, que es muy potente y que define un campo, que es el campo de las prácticas dominantes, que es el de la geografía B. Las prácticas dominantes de la geografía B van a estar caracterizadas por no ser ni la C ni la A. Es algo que está entre medio. No tiene el autoritarismo de la geografía compacta, de la geografía residual. No tiene ese autoritarismo. Tampoco tiene ese rigor. Rigor en términos de memoria, no rigor de pensamiento. No tiene esas seguridades, pero tampoco tiene las preguntas sólidas, intensas, adecuadas, provisorias, que te haces sabiendo elementos de teoría. Justamente hoy por la tarde, Gabriela me hizo acordar de algo. Dice que yo había dicho que todos aquellos que dicen que hacen geografía crítica, pero que no leyeron nada de teoría, para arrancar Marx, están guitarreando. Porque en realidad vos lo que tenés que tener es conocimientos conceptuales. Marx, Weber, Durkheim, y en geografía, Harvey, Santos, pero bien leído. No decir que lees a Harvey, te sacás una foto con Harvey y no lo lees. No, leerlo bien. Esto. Entonces, estas dimensiones, ¿sí?, de este momento cultural hace que esta geografía B sea una geografía más macanuda, que intenta ser más macanuda, e intenta contrabandear el mapa, meter el mapa como sea, intenta plantear problemas, pero después al momento no te plantea problemas. Lo que te dice es, bueno, estudiate de esto, sabete esto, dónde queda el río tal, dónde queda tal cadena montañosa,
de última, muchas veces termina siendo así. Paréntesis chiquitito. Sé que hay enormidad de situaciones y de heterogeneidad. Estoy hablando de una tendencia. Entonces, esta geografía B, que no es la A, pero tampoco la C, es una geografía como medio como que intenta tener onda, medio simpática. A veces entran elementos políticos de militancia como medio fuertes. Pero aún así no hace peso, no tiene peso, no logra efectivamente generar un pensamiento potente en los chicos de escuela secundaria, aunque sí introduce, y esto no es menor, introduce inquietudes, introduce novedades, introduce esta idea de que, bueno, la geografía tiene algo que ver con lo que pasa en el mundo. El tema es, ese tiene que ver cómo se construye, que no sea desde la banalidad, ni que sea desde la extrapolación de la lógica de los medios de comunicación hacia la lógica de geografía. Otro problema que hablaremos en epistemología con la gente de cuarto. Entonces, este asunto, ¿sí?, implica lo siguiente. La mayoría de nosotros, y me incluyo, estamos en la geografía B. Para acordarnos la geografía B, pongamos la geografía boba. La palabra exacta no es boba, es otra, pero no la puedo decir en este video. La geografía B es la geografía boba, es una geografía boba. Entonces, esta geografía boba no tiene la dureza militar previa al 83, ni tiene la intensidad de la pregunta conceptual de la geografía simpaticona. ¿Sí? Simpaticona. Bueno, así. Entonces, el chico llega a su casa y el padre dice, pero usted no sabe nada de geografía. Que es lo que el padre imagina, pero porque no sabe dónde está la Concagua. Y además, la potencia de las preguntas a veces no está, en muchos casos, del todo bien desarrollada. Entonces, lo que yo quiero decir es esto, que nosotros estemos en un escenario cultural de geografía B, no quiere decir que seamos B. No somos B. Estamos en un escenario que no se excede, que es de geografía B. Y me incluyo, porque yo también a veces me pasan estas cosas. Entonces, hay que hacer una distinción entre el ser y el estar. No somos B, estamos en la B. Entonces, si queremos salir de la B y queremos pasar a la A, lo que tenemos que hacer son dos cosas que no son sencillas. La primera es llevar adelante una estrategia de experimentación. La experimentación, hacer cosas nuevas, pero esas cosas nuevas en términos de responsabilidad. No cualquier cosa que se me ocurra y que digo en clase, sino con grandes conocimientos por detrás, que esto supone leer mucho. Entonces, esta libertad de pensamiento es una libertad responsable, porque es una libertad que está basada en sólidas lecturas que llevan horas de tu vida y que no van a ser reconocidas por el salario, ni van a ser reconocidas por un locutor de televisión cuando vas al canal de televisión y te preguntan, ¿vos qué haces? Yo estudio geografía, y te va a preguntar la capital de no sé dónde. No, sí, sé de dónde, te va a preguntar una capital de Europa, porque no te va a preguntar la de Burkina Faso, porque la de Burkina Faso no la sabe, porque el tipo ese que te preguntó por Francia o por Holanda no sabe dónde queda Burkina Faso, pero sí sabe de Holanda y Francia, pero no porque lo haya aprendido en la escuela secundaria, porque de eso no se acuerda nada. Lo sabe porque viajó, porque tiene plata, porque estuvo en París, en Ámsterdam o en Madrid. Es eso no es geografía, eso es que el tipo tiene capitales que le posibilitaron viajar y conocer ciudades europeas. No estuvo en Ouagadougou, en África. No, pues, ni idea, ni la debe haber escuchado esa palabra, Ouagadougou. Bueno, entonces, la distinción, ¿sí?, que yo quiero hacer es entre ser y estar, y ubicarnos en el estar. Estamos en una determinada situación. La situación no nos define necesariamente. Si nosotros nos vamos a definir por lo que vayamos haciendo conscientemente. Entonces, el hacer consciente es un hacer de experimentación. Experimentemos responsablemente. Y a partir de ahí, llevar adelante un proceso de desidentificación de la geografía C. Y esto, claro, vamos a tener problemas todo el tiempo. Vas a una fiesta y te preguntan la capital de no sé dónde, o cuánto mide el monte no sé cuánto. Estas cosas
que tienen que ver con una geografía de carácter inventarial, uno le puede parar el carro fácilmente, porque si es una persona de 50 años, esa persona de 50 años hizo geografía en secundaria con el sistema de la geografía compacta. Así que no se haga mucho el canchero, porque seguro que no se acuerda los perfiles de suelo de la región pampeana o los regímenes de precipitaciones en Sudamérica o en Argentina. Seguro que no. Sabe cosas de geografía que sabe por los medios o por los capitales culturales con los cuales se maneja habitualmente. Así que uno tiene que tener claro esta incomodidad con la cual va a convivir de acá hasta que se jubile. Esto, sépanlo. Entonces, esta desidentificación supone correrme de esta cosa vieja a la cual se añora y genera cierto dolor, y a la vez hacer cosas que no tengan que ver ni con la carrera docente ni con el puntaje, que eso hay que cuidarlo, hay que hacerlo, porque todo el mundo tiene que vivir y tenemos que ganar concursos. Pero el punto no pasa por ahí, el punto pasa por la transformación personal. Y la transformación personal es una transformación en términos de desidentificación. Y esta desidentificación no es una transformación personal en términos de espiritualismo. No. Esto es una decisión política. Esto es político, es una decisión política. Entonces, para llevar adelante el proceso de desidentificación, yo lo que propongo siempre es tratar de tener una dimensión humorística. Ustedes saben, los que me han leído en Facebook o en Instagram, que yo soy muy fan de Jorge Luis Borges, ¿no? Me gusta Borges, ¿no? Como escribe, y más allá de sus posturas políticas muy cuestionables, ¿no? Durante el siglo XX, es una maravilla lo que escribe, y Borges tenía algo, más allá de su escritura, tenía algo que era mucho sentido del humor, ¿no? Y hay en algún texto por ahí yo he recordado algo que recordó otra gente de Borges, que es cuando él estaba dando clases en la facultad y la facultad se iba, la tomaban los estudiantes en la década del 70, una toma, entonces le dicen que se desaloje, que van a cortar la luz. Y Borges, que es ciego, dice: corte nomás la luz, que yo ya tomé la precaución de ser ciego. La ceguera. El tipo hace chistes con la ceguera en un contexto de turbulencia política. Entonces, la cuestión del humor es: estamos en la geografía B, matate de risa. Yo veo Facebook, las redes son una maravilla porque ves de todo. Uno no dice nada, pero ve todo. Y uno se encuentra con cosas como estudiantes, profesores, abrazados al Atlas, ¿no? O abrazados al globo terráqueo. Yo soy el profesor de geografía, está así agarrado al globo terráqueo, ¿no? Claro, esto yo lo digo con mucha ternura y con distanciamiento a la vez. Eso es la nostalgia. Eso es, te digo cuál es mi identidad. Mi identidad es esta, que de esto es de lo que sabemos. De esto acá nadie nos puede venir a discutir. Hasta que en un canal de televisión te preguntan cuál es la capital de Holanda. Bueno, pero nadie nos va a discutir sobre esto. Entonces me agarro, me aferro. Entonces el mapa, más que un lugar en el cual se marcan las cosas, termina siendo una especie como de fetiche. Y yo creo que esto que hacemos, que yo a veces también lo hago, yo no estoy ajeno a esto, yo estoy metido en este problema. A mí me produce mucha ternura, como trato de mirarme a mí mismo con ternura, miro a los demás con ternura, y hago este distanciamiento. La manera de alejarse es reírse un poco. Y estamos todos en el marco de la geografía B, haciendo cosas B, y teniendo en cuenta que lo bobo, la bobada, es más contagiosa todavía que el coronavirus, porque el coronavirus es muy contagioso, y además si te va muy mal, te intuban o te vas para el cielo. En cambio, lo B, la bobada, se contagia y no hay intubación que te vayan a dar, ni tampoco te vas a morir, porque por bobo no se muere nadie, pero es altamente contagioso. Entonces, el campo de lo B es contagioso. Es contagioso. Si mucha gente abraza globos terráqueos, los demás van a abrazar globos terráqueos.
Es así, somos seres humanos y esto es importante que lo tengamos en cuenta, pero somos seres humanos que hacemos cosas en un campo de la geografía B, pero la experimentación supone tener la libertad de romper eso, entendernos, como dije al comienzo, que somos clivados, que somos seres que estamos clivados en este momento, y que, bueno, hacemos cosas cómicas, ¿no? Entonces, esto del Atlas, que yo les mostraba recién, el globo terráqueo, es algo para proteger una identidad. Es lo que algunos terapeutas o algunos psicoanalistas llaman el amuleto contrafóbico. ¿Viste cuando vas a la escuela o al profesorado y vas a dar una materia y llevas el osito de peluche agarrado así, o la cintita roja? Ni el osito de peluche ni la cintita roja te van a salvar, pero el osito de peluche y la cintita roja te dan como cierta seguridad. Como sea, vos tenés que ir a estudiar, porque si no estudiaste, por más osito de peluche que tengas, vos y el osito de peluche salen por la puerta así como entraron. Entonces, el amuleto, el mapa como amuleto, es algo que está fetichizado, ¿no? La fetichización supone, o es, en términos conceptuales, es darle vida a algo que no tiene vida y otorgarle un poder a algo que no tiene poder y termina en algún punto manejándote a vos la vida. Entonces, siempre hay que pensar en términos de humor, todo, véanlo, traten verlo desde el lugar de humor. La idea del humor es cosas que parecen muy gansas, que están asociadas a cosas que por detrás son sumamente importantes. Entonces, esto trivial, medio ganso, verlo con lo importante, cruzarlo, y cuando lo cruzas, te reís, tomas distancia. Es así, para poder ir cambiándolo, porque uno, si está haciendo geografía B, de un día para el otro no lo va a cambiar, pero puede tomar la decisión personal de hacerlo. Entonces, esta dimensión humorística, otra vez, no es una dimensión estrictamente personal, es una operación política. Yo me río de las cosas con ternura porque esa es mi manera de hacer política. Entonces, la manera de hacer política es justamente mirar este distanciamiento, porque el punto es así. Vuelvo al clivaje del comienzo. Los profesores están clivados, por un lado, lo que ellos creen que quieren ser, y por otro lado lo que el sistema social está pidiéndolos. Entonces, en ese clivaje, ahí se cuela la política. Sencillo, hay enorme cantidad, y esto yo en el Joaquín B. González, yo hace 10 años que estoy, así que lo he visto un montón de veces. Yo las clases de OT no, a mí no me interesan porque a mí no me interesa la política. Ajá. Bueno, no te interesa la política, te cuento. Este clivaje donde a vos te separaron de la geografía compacta, ese clivaje vos no lo hiciste, no lo hice yo, lo hizo la sociedad, y ese clivaje es político. La geografía previa al 83 parecía que no era política, pero tenía un fundamento político. Lo que pasa es que los profesores no se lo preguntaban. Y este clivaje, te guste o no, es político. Entonces, el tema es, ¿te haces cargo de la política o no te haces cargo de la política? Es así, si no te haces cargo de la política, directamente vas a la geografía B. Algo así como el drogadicto o el borracho que entró un camino de ida y no vuelve. Es eso. Es así. Entonces, si uno tiene que pensar el humor como clave política, esto supone que esta clave política es entender la tramitación de poderes sociales donde una parte, así chiquitita, es la militancia política del partido político, el que viene y dice, nosotros somos de Frente para la Victoria, o de todos, o Juntos por el Cambio, cambiemos. Es una partecita así. Lo importante es el carácter inherentemente político que tiene esto que yo lo estoy planteando, en términos de que lo que nos pasa, te guste o no te guste, es político. Entonces, ¿cómo pueden plantear nuevamente los psicoanalistas frente al neurótico? El buen psicoanalista al neurótico le va a decir, mira, el mundo es como es, no como vos querés que sea, es como es. Entonces, hay que entender cómo es el mundo para circular por él. Esto no quiere decir adaptarse al mundo, sino entenderlo. Y la mejor manera de entenderlo es estudiar. ¿Y qué mejor si llegaron a una institución pública, gratuita, tienen esa posibilidad de poder estudiar? Entonces, no aferrarse a nada,
no, no querer que el mundo sea como uno piensa que es, sino que el mundo es como es, hay que entenderlo. No es que a mí se me ocurre hacer geografía social, sino que la geografía social a nivel occidental, en Europa occidental, en América Latina, está desarrollándose con potencia. Entonces eso no es geografía. Puedo decir lo que quieras. La realidad pasa por otro lado. Y que vos digas todo esto inconscientemente es porque todavía no estamos logrando hacer esta articulación entre el mundo universitario y el mundo del profesorado. Una última cosita en relación a la cuestión política, que yo les quiero leer de un autor que para mí es sumamente importante, que es Max Weber. La gente de segundo año geografía a Weber. Weber dice lo siguiente, que a mí me parece sumamente... Este es uno de sus últimos escritos antes de morir, desde el año 19, él murió en el 20, 1920, ¿no? Lo escribió en el 19. Ya sobre el final de su vida, ¿no? Y ya de su madurez absoluta en términos intelectuales. Él dice, la política, este es uno, por las dudas, uno de los fundadores de la sociología, ¿no? La política es precisamente una dura y lenta penetración en un material resistente, y para esto necesita a la vez pasión y mesura. Es una verdad probada por la experiencia histórica que en este mundo solo se consigue lo posible si una y otra vez se lucha por lo imposible. Solo tiene vocación política el que posee la seguridad de no quebrarse cuando, en su opinión, el mundo resulte demasiado estúpido o demasiado abyecto para lo que él ofrece. Solo tiene vocación para la política el que frente a todo esto puede responder, sin embargo. Hasta acá llegamos, los dejo pensando. Espero que hayan llegado hasta este momento, son casi 58 minutos, 57 minutos de grabación. Bueno, próximamente ya me voy a ir comunicando con ustedes a partir de la clase 2. Cualquier duda sobre esto, reflexiones, lo que sea, me escriben y me lo mandan. Y después yo les voy a tratar de contestar a todo el mundo, porque entre los correos y redes a veces estoy como un poquito atrasado en las respuestas. Bueno. Gracias a todos si se quedaron hasta el final y si no se quedaron también les digo gracias. Y nada, vamos por una geografía, pongámosle garra y onda, que es sumamente entretenido y con mucho sentido del humor. Abrazo grande para todos y para todas. Nos estamos viendo. Chau, chau.